Bien chicos, vamos a entrar a lo que es el dominio de funciones. Ahora, el dominio de funciones son todos los valores que toma la función del eje X. Todo lo que pueda tomar la función del eje X desde menos infinito hasta infinito positivo se va a considerar como el dominio. Pero ojo, lo único que pueda tomar, todo lo que no pueda tomar no se considerará de dominio. Bien, recordemos que el eje X es el eje vertical, es el eje horizontal. Por lo tanto, vamos a considerar este eje de menos infinito hasta infinito positivo. Bien, ahora, este eje se dice que es el eje de los números reales. Y se anota con esta letra, con R y se le agrega un palito más. Y entonces, números reales es este símbolo. Reales. Entonces, el dominio es todo lo que toma la función del eje X. Lo que no tome no forma parte del dominio. Ahora, para entender esta parte del dominio, debemos de entender que existen 4 restricciones matemáticas. Esas restricciones matemáticas son aquellas que nos resultan una indeterminación. Es algo que no se puede calcular, es algo que yo no puedo tomar porque no me da un valor en específico. Entonces, si yo no puedo tomar ese valor de X porque me forma una indeterminación, quiere decir que no forma parte del dominio. Entonces por eso yo requiero saber esas restricciones matemáticas para saber qué valores de X me provocan dichas indeterminaciones. Bien, entonces, las restricciones matemáticas son estas 4 nada más. La número uno sería un número entre cero. Cuando yo quiera calcular un número entre cero, me va a formar esta indeterminación. Bien, entonces, primera restricción, número entre cero, indeterminación. Segunda restricción, raíz cuadrada de un número negativo. Si yo intento calcular la raíz cuadrada de un número negativo, de igual forma me resulta una indeterminación. Entonces, esto no formaría parte del dominio. Posteriormente tengo estas dos restricciones para los logaritmos. La número 3 sería entonces logaritmo de cero. Logaritmo de cero también sería un valor indeterminado. Entonces, si yo sustituyo x y aquí me sale cero, quiere decir que ese valor de x no forma parte del dominio porque me forma una indeterminación. Posteriormente tengo la restricción número 4 de un logaritmo de un número negativo. También me forma una indeterminación. Es decir, que si yo al sustituir aquí x me resulta un número negativo, me va a formar una indeterminación. Bien, entonces son las 4 restricciones que yo debo de conocer de forma perfecta para entender esta parte del dominio. Posteriormente voy a aplicar estas 4 condiciones. Estas 4 condiciones son a raíz de las restricciones matemáticas. Por ejemplo, esta A me representa una expresión que contenga X. Bien. Por ejemplo, si yo tengo 1 entre A, esta A debe ser diferente a cero. ¿Por qué diferente a cero? Porque si aquí llegara a ser cero, esto formaría una indeterminación. Entonces, cuando veamos una función la cual tenga x en la parte de abajo, lo de abajo debe ser diferente a cero, si no me va a formar una indeterminación. Bien, mi segunda condición. Si yo estoy calculando la raíz cuadrada de una expresión que contenga x, lo que esté dentro de la raíz puede ser cero, porque raíz cuadrada de cero es cero, pero debe ser mayor que cero, o sea, un número positivo. Recordemos que este es positivo. Mientras seas mayor que cero, eres positivo. Entonces, si yo veo una expresión que contenga x dentro de una raíz, lo que está dentro puede ser cero o mayor que cero. Entonces, a debe ser mayor o incluso puede ser cero. Es mi segunda condición. Tercer condición, si yo tengo uno entre la raíz cuadrada de a, o sea, algo que contenga x, esta a ya no puede ser cero, no como esta. Esta sí puede ser cero porque raíz cuadrada de cero es cero. Igual, sí existe la raíz cuadrada de cero, pero ¿qué pasa si calculo raíz cuadrada de cero? Pues sería cero. Y uno entre cero me forma una indeterminación. Por lo tanto, ahora esta a la voy a considerar mayor que cero. Ya no igual, porque ya está debajo de un número y eso me formaría una indeterminación. Por lo tanto, si veo
una expresión de esta forma, lo que está dentro de la raíz debe ser mayor que 0. Por último, si yo veo un logaritmo de una expresión que contenga x, o sea a, lo que está dentro de el logaritmo debe ser mayor que 0. No puede ser mayor o igual que 0 porque recordemos que logaritmo de 0 es una indeterminación, entonces a fuerza debe ser mayor que 0. Entonces estas son mis 4 condiciones para calcular el dominio de las funciones. Comienzo con este tipo de dominio, es el más fácil, el dominio de funciones polinómicas. Bueno, el dominio lo voy a anotar con intervalos, debido a que aparecen estos símbolos, los símbolos de comparación. Ahora, en las notas que les estoy escribiendo, les puse una tabla resumiendo los símbolos que tienen que ver unos con otros y lo que deben utilizar, ya sea paréntesis, corchete, bolita blanca o bolita negra. Bien. El dominio se va a anotar en forma de intervalo, ya sea paréntesis o corchetes. Y el dominio de funciones polinómicas se dice que es todos los números reales, o sea, todo el eje X, de menos infinito hasta infinito positivo. Debido a que aquí no voy a encontrar ninguna restricción, debido a que son funciones polinómicas. Bien, entonces el dominio de una función polinómica son todos los números reales. Es decir, que X, este símbolo significa pertenece a el intervalo de menos infinito hasta infinito positivo. Es decir, que X pertenece al conjunto de los números reales, o sea, a todo ese intervalo, de menos infinito hasta infinito positivo. Otra forma de abreviar esto del dominio, podemos poner df, dominio de la función, o dom, nada más. Donde x pertenece a todos los números reales, y sabemos que los números reales es de menos infinito hasta infinito. Cualquiera de estas dos formas es correcta. Y en todo depende cómo sean las respuestas en tu examen, el tipo de respuesta que dé. Entonces, vamos entendiendo esta parte del dominio. Digamos, esta es una función polinómica. Es una función polinómica. Si yo llegara a graficar esto, bueno, voy a hacer un pequeño bosquejo de lo que resulta esta gráfica. Y noto que es una lineal, o sea, una línea recta, la cual tiene pendiente positivo, o sea, es inclinada de esta forma, y tiene menos 3, o sea, baja menos 3. Aquí. Es decir, que la gráfica es esta. La gráfica es esta línea recta. Si se dan cuenta, de menos infinito hacia infinito. Yo le estoy dando valores a x y me está dando valores en y. Le estoy dando valores a x y me da valores en y. Y no hay ninguna parte donde me forma una asíntota, una restricción. Entonces se va entendiendo que el dominio de esta función viene desde menos infinito hasta infinito positivo. Es decir, que el dominio de la función es donde x pertenece al conjunto de los números reales. Eso es en forma con símbolos, y en forma de intervalo, pues no es más que desde menos infinito, infinito positivo. Ahí está. Entonces, ese sería el dominio de esta función. Siempre y cuando no haya ninguna restricción, o sea, x no esté como denominador, tampoco esté dentro de una raíz, tampoco esté como denominador y adentro de una raíz o dentro de un logaritmo, el dominio de la función es todos los números reales, es decir, de menos infinito hasta infinito positivo. Por ejemplo, esta, y es igual a 3x cuadrada menos 8. Es una parábola, no tiene ninguna restricción con respecto a x. Si yo le doy a x no me va a formar ninguna indeterminación, por lo tanto el dominio de esta función el dominio de esta función es x, que pertenece al conjunto de los números reales, o también lo puedo encontrar como de menos infinito hasta infinito positivo, en paréntesis. Esto es lo mismo, es una parábola, entonces se dice que el dominio de esta función es donde x pertenece al conjunto de los números reales, es decir, desde menos infinito hasta infinito positivo. Este es igual, no tengo ninguna restricción, o sea, al darle un valor a x no me va a formar
ninguna de esas cuatro indeterminaciones. Por lo tanto, el dominio de dicha función es que x pertenece al conjunto de números reales, o sea, desde menos infinito hasta infinito positivo. Ahí está, entonces ese sería el dominio de las funciones polinómicas, desde menos infinito hasta infinito positivo. Bien, chicos, entraremos al dominio de funciones racionales. ¿Okay? Las funciones racionales, recordemos que son aquellas donde x está en la parte de abajo de una fracción, es decir, como se encuentra en el denominador. Bien. Ahora, una de las condiciones del dominio es que si yo tengo una expresión donde a es algo que contiene x, por ejemplo esto, debe ser diferente a 0. ¿Por qué diferente a 0? Porque si yo le doy un valor aquí a x y me provoca 0, 3 entre 0 es una indeterminación, es decir que ese valor de x no forma parte del dominio. Entonces lo que voy a hacer es esta suposición, lo que está aquí abajo, o sea x menos 1 debe ser igual a 0. Debo de saber qué valor de x me provoca que ahí abajo sea 0. Por eso es x menos 1 igual a 0. Entonces voy a despejar esta x. X es igual, este menos 1 pasa o más 1. Es decir, que esa x me provoca la indeterminación, porque si yo sustituyo 3 entre 1 menos 1 es 0. Entonces 3 entre 0 es la indeterminación. Este 1 me va a provocar una indeterminación en la función. Entonces ese 1 no forma parte del dominio. ¿Y cómo voy a anotar esto de aquí? Bueno, hay que entender la parte gráfica, qué es lo que está pasando gráficamente con este dominio. Recordemos que lo estoy anotando de forma gráfica. Ahí está. Ese es el eje X, porque recordemos que el dominio es en forma del eje X. Y bien, viene desde menos infinito hasta infinito positivo. El único valor que me forma una indeterminación es este, cuando X vale 1. Es decir, aquí. Entonces, como yo no puedo tomar X, lo anotamos con bolita blanca, recordemos eso. Si no puedo tocar el valor, lo dibujo una bolita blanca. Es decir, que aquí se forma una asíntota. No puedo tomar ese valor. Entonces, ¿qué valores sí puedo tomar? Bueno, si se dan cuenta, puedo tomar desde menos infinito hasta 1, me salto el 1 y vuelvo a tomar hasta el infinito positivo. Es decir, que X, aunque el dominio de esta función es donde x pertenece al conjunto de números reales del siguiente intervalo, del intervalo desde menos infinito, coma, este 1, listo, cierro ese intervalo, es este intervalo. Ahora, como también tengo este otro intervalo que indica ese dominio, hago una unión, porque es este intervalo más este intervalo, unión, otra vez, 1, infinito positivo. Ahí está. Entonces el dominio de esa función es x, donde x pertenece al conjunto de números reales de este intervalo. De este intervalo, unión con este otro intervalo. Otra forma de anotar este dominio sería el dominio de esta función. Abro estas llaves donde me indica que es el conjunto de números, donde x pertenece a los números reales, tal que, o una condición, esta línea indica condición, donde x sea diferente a 1. Ahí está, cualquiera de esas dos formas es válida. Entonces, estos paréntesis indican conjunto y este tal que, o indica una condición. ¿Qué condición me indica aquí? Que x debe ser diferente a 1. Entonces puedo anotar de estas dos formas. O simplemente hay ocasiones donde nada más te ponen esto, el intervalo, la unión de esos dos intervalos. Ahí está. Entonces, ¿qué debo de hacer? Lo de abajo lo debo de igualar a 0, despego y ya sé qué valor toma x y me provoca dicha indeterminación. Fácil. Y vamos con este otro, vamos a calcularle el dominio de esta función.
me dice que y es igual a 2x menos 3 entre x más 2. Como es una función racional, lo de abajo no puede salir 0, entonces lo de abajo debe ser diferente a 0. Entonces, como lo de abajo, x más 2 es igual con 0. Bien, entonces despejo x. X es igual a este más 2 pasa como menos 2. Es decir que x no puede valer menos 2, porque si vale menos 2 formaría una indeterminación. Y gráficamente está pasando esto. Este es el eje x de infinito positivo y infinito negativo. ¿Qué valor no puede tocar? El menos 2. Como no puede ser menos 2, lo vamos a anotar con una bolita blanca. Recordemos que bolita blanca utiliza paréntesis. Y notamos que yo puedo tomar desde menos infinito hasta este intervalo. Unión con desde menos 2 hasta infinito positivo. Este intervalo, unión con este otro intervalo, es el dominio de dicha función. Entonces, el dominio de esta función es donde x pertenece a los números reales del intervalo, anoto este primer intervalo, infinito, coma, menos 2, paréntesis, como es bolita blanca, es paréntesis. Unión, porque voy a unirlo con este otro intervalo, menos 2, coma, infinito positivo. Ahí está. Bien. Y ahora la otra forma puede ser el dominio de esta función, es el conjunto de los números donde x pertenece al conjunto de los números reales, tal que, anoto la condición. ¿Cuál es la condición? Que x debe ser diferente a este menos 2, no puede ser menos 2. Cierro la llave. Ahí está. Entonces cualquiera de esas dos formas es válida. O simplemente repito nada más anoto esto. El conjunto de estos dos intervalos. Bien, pasamos a este. Como es una función racional, lo de abajo no puede ser 0. Por lo tanto, tomo lo de abajo, 1 menos 3x igual a 0. Para saber qué valor toma x y me provoca 0, o sea, una indeterminación. Despejo, sería menos 3x es igual a menos 1. Multiplico por menos 1, es 3x es igual a 1. Entonces x es igual a 1 entre 3. Este 3 lo paso al otro lado dividido. Entonces x no puede valer un tercio, sino me forma una indeterminación. Bien, ahora, gráficamente está pasando esto. Este es el eje x. Viene desde infinito positivo hasta de infinito negativo hasta infinito positivo. ¿Qué valor no puede tomar? No puede valer un tercio positivo. Por lo tanto, todo lo demás sí lo puede tomar. O sea, puede valer desde el intervalo desde menos infinito, coma, hasta un tercio, unión con el intervalo de un tercio hasta infinito positivo. Entonces, el dominio de esta función lo puedo escribir que x pertenece al conjunto de números reales del intervalo menos infinito, coma, un tercio, como tiene bolita blanca, es paréntesis, unión con la unión de este intervalo, un tercio, paréntesis, porque tiene bolita blanca, coma, infinito, positivo. Ahí está. Es el conjunto de números, pero ese es el dominio de esta función. Otra forma de anotarlo es con el conjunto de números, o sea, el dominio de esta función es el conjunto de los números donde x pertenece al conjunto de números reales, tal que, o sea, la condición, ¿qué condición? X debe ser diferente a un tercio positivo. Todos los demás los puede tomar. Ahí está. Pasamos a este otro y observo. Es una función racional debido a que x está en la parte de abajo, en el denominador. ¿Qué es lo que pasa con ese denominador? Lo de abajo no puede ser 0. Bien, entonces, como lo de abajo, x cuadrada menos 16 es igual a 0. Y como es x cuadrada y es una ecuación de segundo grado, entonces voy a obtener dos valores de x. Esa es una diferencia de cuadrados, factorizo como diferencia de cuadrados, es raíz cuadrada de x, y raíz cuadrada de 16, 4 y 4. Uno es más 4 y el otro es menos 4. Tomo uno de estos factores, el igual a 0, x menos 4 igual a 0, y tomo el otro factor, x más 4 igual con 0. X, este menos 4 pasa al otro lado sumando, ahí está.
y este pasa al otro lado, menos 4. Entonces quiere decir que aquí voy a tener dos restricciones. No puede ser ni 4 ni puede ser menos 4, porque si sustituyo 4 al cuadrado, 16 menos 16, 0. Entonces no puede tomar 4, porque sería 4, 3 entre 0. Y tampoco puede ser menos 4, porque menos 4 al cuadrado lo vuelve positivo y sería 16 menos 16 también es 0. Y 3 entre 0 es una indeterminación. Entonces estos son los dos valores que uno puede tomar dicha función. Y gráficamente está pasando esto. Gráficamente es esto. Este es mi eje X. No puedo tomar el 4 positivo, como no lo puedo tomar es bolita blanca, y tampoco el 4 negativo, por lo tanto es bolita blanca también. Ahí está. Pero esta función viene desde menos infinito hasta infinito positivo. Es decir, que puedo tomar este intervalo de menos infinito, 4, unión con menos 4, 4, unión 4, infinito positivo. Entonces el dominio de esta función es donde x, que pertenece al conjunto de los números reales, de la unión de estos tres intervalos. De esos tres intervalos. El primer intervalo es desde menos infinito, menos 4. El segundo intervalo es desde menos 4, hasta 4. Y el último intervalo, la unión sería 4, infinito positivo. Ahí está. Otra forma de ver el dominio de esta función es que en forma de conjunto, el dominio es el conjunto de los números donde x pertenece al conjunto de los números reales. La condición es que x no puede valer 4 positivo y tampoco puede valer 4 negativo. Ahí está. Entonces así lo puedo notar. Es la forma más común, es que te van a preguntar la unión de los tres intervalos. Pero hay ocasiones donde el Politécnico te pide ese tipo de notación en el dominio. Ahí está, fácil de aplicar. Y vamos con esta otra. Igual la función es racional. Lo que está aquí abajo no puede ser 0. Por lo tanto, voy a igualarlo de abajo. X cuadrada menos 5 igual con 0. Y resuelvo. Es una ecuación de segundo grado incompleta. Tienen un término en común, x, lo factorizo, sería x menos 5. Esto es igual a 0. Directamente una x vale 0 y la otra x sería x menos 5 igual con 0. Esto es igual, menos 5 pasa al otro lado. Quiere decir que los números que me provocan error o una indeterminación sería x igual con 0 y x igual a 5. Miren, 0 al cuadrado 0 y menos 5 por 0, 0. 10 entre 0 más 0, 0. Entonces 10 entre 0, indeterminación. Forma indeterminación. Este también, miren, 5 al cuadrado, 25. Menos 5 por 5, 25. 25 menos 25, 0. 10 entre 0, indeterminación. Estos son los únicos dos valores que me forman indeterminación. Todos los demás me forman cierto número, el que sea. O sea, si existe. Entonces forman parte del dominio. El dominio, recordemos que es en el eje X y viene desde menos infinito hasta infinito positivo. Los cuales las únicas restricciones son 0, como no lo puedo tomar, anoto bolita blanca, y no puedo tomar tampoco el 5. Ahora, puedo tomar desde menos infinito hasta el 0, unión desde el 0 hasta el 5, unión desde el 5 hasta el infinito positivo. Entonces el dominio de esta función es donde x pertenece al conjunto de números reales de todos estos intervalos, de estos tres intervalos unidos. Desde menos infinito, 0. Desde 0, 5 y de 5, infinito positivo. Ahí está. Listo. Es una forma de anotarlo. Tenemos en forma de conjunto el dominio de la función del conjunto de números donde x pertenece al conjunto de números reales y viene la condición. ¿Qué condición? Es que x no valga de 0 y tampoco valga 5. Ahí está.
es el conjunto de los números. Vamos a anotarlo de las dos formas. La más común es esta. Entendiendo lo gráfico, lo puedes llevar a esta forma de dominio. ¿Por qué lleva paréntesis? Porque lleva bolitas blancas. Si fueran bolitas negras, bueno, serían corchetes. Vamos con esto. Vamos con este. Igual es una función racional debido a que la x está en el denominador. Lo de abajo no puede ser 0, ya entendimos esa parte, me voy a formar errores. Quiero saber qué valores toma x para formar esos errores. Ahí está. Entonces esto igual va 0. Bien, esto es una diferencia de cuadrados. Lo puedo factorizar en dos binomios y les calculo raíz cuadrada a ambos. Raíz cuadrada de 25 es 5 para los dos y raíz cuadrada de x es x para los dos. Listo, uno va a llevar más, el otro va a llevar menos. Directamente uno sería 5 más x igual con 0, uno igual a 0, y el otro también x menos 5 igual con 0. Despejo directamente esta x es igual a este más 5, cambia a menos 5. La otra sería menos x igual a 5 positivo, y multiplico por menos 1, entonces x es igual a menos 5. Pero este pasaría como menos 5. Este pasaría como menos 5, multiplico por menos 1, entonces sería 5 positivo. Ahí está. Sí, no pueden dar igual. Entonces x no puede valer ni menos 5 y tampoco puede valer 5 positivo. Entonces gráficamente sucede esto. Sucede esto. Ese es el eje x, el dominio, y el infinito positivo y el infinito negativo. Los valores que no puedo tomar son el valor de 5 negativo, lleva vuelta blanca, y no puede tomar el valor de 5 positivo, también lleva bolita blanca. Todo lo demás lo puede tomar, desde menos infinito hasta este, unión menos 5,5, unión 5, infinito positivo. Entonces dominio de esta función es donde x pertenece al conjunto de los números reales de los tres intervalos unidos de menos infinito, menos 5, menos 5,5, 5, infinito positivo. La unión de estos tres intervalos. Ahí está. Y posteriormente podemos anotarlo en forma de conjunto, dominio de la función, del conjunto de x perteneciente al conjunto de números reales, tal que, ahí viene la condición, que x no puede valer ni menos 5 y x debe ser también diferente a 5 positivo. Y ahí está. Es el dominio de funciones racionales, con todo y notación matemática. Bien chicos, entraremos al dominio de las funciones irracionales. Recordemos que el dominio de las funciones irracionales son aquellas donde x está dentro de una raíz cuadrada. Y una de las condiciones es que si yo tengo una expresión que contiene a x dentro de una raíz cuadrada, la expresión debe de resultar 0, igual a 0 o mayor que 0. Recordemos que raíz cuadrada de 0 sí existe, por lo tanto, esta comparación puedo decir que es igual a 0, no hay ningún problema. Pero debe ser mayor que 0 también. Entonces, puedo tomar lo que está aquí dentro y hacerlo mayor o incluso igual que 0. Entonces, tomo lo que está dentro de esta raíz y sería x menos 5 mayor o igual que 0. Ahí está. Entonces, lo de aquí puede resultar 0 o mayor, no hay ningún problema. Entonces, quiero saber qué valores producen eso. Esto es una inecuación. Lo resolvemos como toda inecuación se resuelve. Entonces sería igual despejar a x. X es mayor o igual, este menos 5 pasa como más 5. Es decir que este sería la respuesta. Ahora esta desigualdad yo la debo de transformar en forma de intervalo o forma gráfica. Y la forma gráfica sería la siguiente. Tengo mi eje x, mi
eje X. Y como nada más tiene un pico, quiere decir que uno de los extremos es infinito, ya sea positivo o negativo. El único extremo que se ve es 5. Y como tiene una rayita abajo, quiere decir que lleva bolita negra. Entonces aquí va a estar la bolita negra y el 5. Y el otro extremo va a ser infinito positivo o negativo según apunte el pico. En este caso el pico apunta a la derecha. Es decir que el otro extremo es infinito positivo. Entonces el intervalo va desde 5 hasta infinito positivo. Ahí está. Entonces el dominio de esta función es esto de aquí. Es desde 5 hasta infinito positivo. Entonces yo puedo anotar lo siguiente. El dominio de esta función es donde x pertenece al conjunto de números reales del intervalo 5, infinito positivo. Como el 5 lleva bolita negra, esto lleva corchete y el infinito siempre lleva paréntesis. Ahora la otra forma, en forma de conjunto, el dominio de esta función es el conjunto de x perteneciente al conjunto de números reales. Viene la condición y anoto esto, lo que tuve aquí. X debe ser mayor o incluso igual que 5. Y cierro el conjunto. Ahí está. Entonces esa es la forma. Esas son las dos formas que puedo anotar el dominio. Recordemos que esta línea es una condición y la condición me dice que x debe ser mayor o incluso igual que 5. Ya vamos con este otro y tenemos una función racional debido a que x está dentro de una raíz cuadrada. Recordemos que lo que debe de ir adentro debe ser mayor incluso igual que 0. Entonces tomo lo de adentro, x más 1, y recuerdo que esto debe ser mayor o igual que 0. Bien, es una desigualdad, la despejo. Pues x es mayor o igual que menos 1. Ahí está. Ahora la llevo a forma de gráfica, para anotar el dominio. Esto es todo el eje x. El eje x viene desde menos infinito hasta infinito positivo. Ahí está. Okay. Como nada más se ve menos 1, nada más se ve un extremo, que en este caso es menos 1. Como tiene línea acá abajo, es bolita negra, menos 1. Como apunta hacia la derecha, el otro extremo es infinito positivo. Es decir, que todo el intervalo es desde menos 1 hasta infinito positivo. Ahora en forma de intervalo, ahora en dominio de la función es x pertenece al conjunto de números reales del intervalo menos 1, infinito positivo. El menos 1 lleva corchete por llevar bolita negra y el infinito siempre lleva paréntesis. En forma de conjunto sería el dominio de la función es del conjunto de los números donde x pertenece al conjunto de números reales, donde la condición es esta. ¿Qué condición es? Que x debe ser mayor o igual que menos 1. Ahí está. Entonces son las dos formas de anotar el dominio. Pasamos a esta otra y sería una función racional, irracional, debido a que está dentro de una raíz. Lo de adentro debe ser mayor o igual que 0. Listo, entonces despejamos x. Sería este 2 pasa al otro lado, me queda menos x, mayor o igual que menos 2. Debo devolver positiva esa inecuación, entonces multiplico todo por menos 1. Y entonces sería más x, cambiaría. Ahora ya no apunta a la derecha, ahora va a apuntar hacia la izquierda. Recordemos que si aplico eso, cambia la dirección del pico. Ya no es menos 2, ahora es más 2. Entonces ya obtuve mi desigualdad. Lo anoto en forma gráfica. Mi condición es esta. El único extremo que se ve es 2. Y como apunta hacia la izquierda, el otro extremo es infinito negativo. Es 2 positivo. Como tiene esta línea abajo, lleva bolita negra. Entonces, el intervalo viene desde menos infinito hasta 2. Entonces, el dominio de esta función es donde x pertenece al conjunto de números reales del intervalo
menos infinito, coma, 2 positivo, como tiene bolita negra, lleva corchete. Otra forma, en forma de conjunto, dominio de la función, donde x pertenece al conjunto de números reales, tal que la condición es que x debe ser mayor, pero menor o igual que 2. Se cierra la área. Ahí está. Pasamos a esta otra. Igual es una función irracional. Lo que está dentro debe de ser mayor o igual que 0. Es decir, que 12 menos x debe ser mayor o igual con 0. Despejo, me queda menos x mayor o igual que, de más 12 cambia a menos 12. Multiplico por menos 1 para que la variable quede positiva. Entonces cambiaría más x y ya no apunta a la derecha, apunta a la izquierda y ya no es menos 12, ahora es 12 positivo. Ahí está. Esta sería mi desigualdad que va a transformarse en forma gráfica para determinar el dominio. Entonces el dominio es en el eje x desde menos infinito hasta infinito positivo. Ahí está. El único extremo que se ve es 12. Como tiene línea abajo, es bolita negra. Y como apunta hacia la izquierda, quiere decir que se dirige al infinito negativo. Ahí está. Entonces el dominio de esta función es donde x pertenece al conjunto de los números reales del intervalo menos infinito, 12 y lleva corchete. O en forma de conjunto es el dominio de esta función del conjunto donde x pertenece al conjunto de números reales, donde la condición es que x debe ser menor o igual que 12. Ahí está. Bien, pasamos a esta. Igual, como es cuadrada, es una función irracional, lo que está dentro de la raíz de x cuadrada menos 25 debe ser mayor o igual que 0. Ahí está. Bien, aquí hay que tener cuidado debido a que es una inecuación de segundo grado. ¿Cómo resolvemos estas? Primero me debo de fijar que x cuadrada sea positiva. Es positiva. Por lo tanto, esto lo igualo a 0. Entonces, x cuadrada menos 25 igual con 0. Bien, ahora, recordando que si x cuadrada es mayor que 0, habrá una unión. Una unión de infinito negativo, x1, como es mayor o igual, lleva corchete. Unión, corchete, x2, infinito positivo, porque es mayor o igual que x cuadrado, pero mayor o igual que 0. La x cuadrada se compara con el 0. Y cuando es mayor o igual que 0, va a haber una unión. ¿Quién es x1 y quién es x2? Al resolver esta ecuación de segundo grado, el menor es x1 y el mayor es x2. Lo sustituye, ese sería el dominio. Bien, entonces, resuelvo esto, es una diferencia de cuadrados, porque son dos términos, es una resta, ambos tienen raíces cuadradas, raíz cuadrada de x cuadrada, x. Raíz cuadrada de 25, 5 y 5. Uno lo separa un más y el otro lo separa un menos. X más 5 igual con 0, es x, este más 5 pasa al otro lado, menos 5. X menos 5 igual con 0, este menos 5 pasa al otro lado como más 5. El más pequeño de estos dos es el menos 5, entonces este es x1 y por lo tanto este es x2. Al transformarlo en forma de intervalo, ya sería el dominio de dicha función. Entonces el dominio de esta función es donde x pertenece al conjunto de números reales, donde ahora escribo esto. Es infinito, x1, pero x1 vale menos 5. Corchete, unión, corchete, x2 vale 5, unión, pero infinito positivo. Ahí está, ese es el dominio. Gráficamente es esto. Gráficamente es esto. Esto lo voy a plasmar aquí. Los extremos de este intervalo es infinito, menos 5. Y como tiene corchete, aquí va a llevar bolita negra, menos 5. El otro es, un extremo es 5, lleva bolita negra porque tiene corchete,
como infinito positivo. El intervalo o el dominio es todo esto. Esta es la unión de este intervalo por este otro intervalo. Viéndolo de otra forma, el dominio, forma de conjunto, es el conjunto de los números, pero es el conjunto donde x pertenece al conjunto de los números reales, donde la condición es la siguiente, donde x sea menor o igual que menos 5 y x sea mayor o igual que 5 positivo. Ahí está. Este es este intervalo y este es otro intervalo. Entonces esa es la forma de anotar el dominio de esta función irracional.